Y para hablar un poquito también de esto, de lo que pasa, como siempre cuando decimos números, lo traemos a Rubén Granados, que ya tiene su columna, y vamos a hablar un poco de qué pasa con el dólar, porque estos días subió y también Milei está de viaje en Estados Unidos. Bueno, ¿tiene que ver algo todo esto, la suba del dólar con Milei allá? Bueno, Rubén nos va a explicar un poquito todo. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Buen día. Hola Ornella, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. Bueno, ¿qué pasa con el dólar? ¿Volvió a subir? ¿Por qué se da esto? Sí, bueno, hoy como noticia como que hay varias, no hay que confundir por ahí, hay todo un ruido con el tema de aranceles de Estados Unidos, donde el dólar nuestro no tiene mucho que ver con eso, aunque siempre que haya volatilidad en los mercados, el mercado cambiario es otro mercado que también se afecta, pero lo nuestro es un poco más doméstico, que tiene que ver con la falta de reservas y con la posibilidad esta de cuándo llega el acuerdo con el Fondo Monetario para que podamos, diríamos, fortalecer esas reservas del Banco Central y a la vez dar más seguridad ante una posible camino a apertura del cepo y demás, y cosas que tiene pendiente la economía, que sin ese acuerdo se ven como bastante lejos. Entonces, cuando eso pasa, nosotros sabemos que el termómetro de desconfianza se disfraza de tipo de cambio, ¿no? Entonces, ahí lo que este viaje debería traer alguna solución, entre ellos un posible ya definición del acuerdo con el Fondo Monetario y también un acuerdo con el Banco Mundial que se viene tramitando, con este sentido de fortalecer las reservas del Banco Central y dar un poco más de panorama o de apertura cambiaria. Bien. Esto de los aranceles, los cuales habló Donald Trump ayer, sí, es esto que me estás mencionando, ¿no? Claro, ahora Estados Unidos por las exportaciones. se despierta hoy con una noticia que diríamos, a ver, a nivel global es la más importante económica del año, que es patear el tablero de la economía mundial y ponerle aranceles a los productos que entran al país. O sea, para que se den una idea, o sea, Argentina estaba pagando un 1% de aranceles, va a pasar a pagar cerca del 10%, y es el país, uno de los países que menos va a pagar, porque por ejemplo la Unión Europea va a estar cerca del 20% de aranceles, China va a estar en el 30 y pico % de aranceles, y esto hizo que todos los mercados se desplomen, o sea que empiece a haber desconfianza, porque no se sabe qué reacciones van a tener de vuelta, ¿no? Cada uno de los países. Si bien yo creo que Trump tira una bomba, como hace siempre, y después va a estar negociando con cada uno. A ver, de lo que exporta, de lo que realmente importa a Estados Unidos, de cada $10.000, Argentina le importa 16. O sea, es muy poco lo que tiene que ver con nosotros, o sea que puede llegar a haber una negociación de que eso no afecte tanto a sectores como el acero, que tiene arancel diferenciado, o la parte de agroinsumos y demás. Pero bueno, hoy están cayendo muchas empresas, sobre todo, por ejemplo, para que te des una idea, Nike, por ejemplo, perdón la publicidad, pero lo que hace es fabricar sus zapatillas en Vietnam. Claro. Entonces Estados Unidos le pone aranceles a Vietnam con la idea de poder fabricar ese producto en Estados Unidos, y hoy la marca cayó en la bolsa un montón de dinero, ¿no? O sea, de terreno en su cotización, y empieza a haber toda incertidumbre con marcas que mueven el mundo, y eso trae volatilidad financiera, pero que nada tiene que ver con el dólar nuestro. O sea, por eso digo, a veces hay que diferenciarlo, porque esto es algo externo que viene a perjudicar, diríamos, más la relación comercial con el otro países y no tanto la economía familiar de las personas, ¿no? Bien, ¿cuánto le conviene a Argentina este porcentaje de arancel? No, siempre por supuesto es importante pagar aranceles más bajos, o sea, no le conviene a ningún país que otro país te suba aranceles, claro. Pero sí es cierto que muchas veces nosotros tenemos aranceles contra Estados Unidos. Por ejemplo, por alimentos, Estados Unidos paga el 20% y nosotros pagamos el 1%. Y eso es lo que dice Trump, ¿no? O sea, bueno, algunos me cobran un montón de aranceles y yo no estoy cobrando nada. Es una especie de revancha. Eso es una especie de ajusto mis números, ¿no? Claro. Pero pateando la economía mundial, porque, a ver, Estados Unidos es el país con más volumen, entonces es medio como que patea el tablero y hace como un nuevo reacomodamiento. Yo creo que va a ser bastante flexible en eso, porque no se va a tirar un tiro en los pies. Porque sí a ver, la Unión Europea responde en bloque, China es fuerte y demás, o sea que hay que ver cómo le sale, pero sí avanzó en esto que venía prometiendo y que preocupaba a los mercados, y hoy se hace saber, ¿no? No, aparte se entiende que siempre el perjudicado es Latinoamérica, ¿no? Digamos, los países latinoamericanos lamentablemente son los que siempre sufren el latigazo. Sí, en este caso de aranceles, o sea, fuimos los que más leves la sacamos, porque nos aumentó a nivel de 10,
pero bueno, a otros países sí le fue, o sea, tanto China como te decía, con un 34 creo que es, la Unión Europea 20%, es mucho, ¿no? O sea, entonces hay que ver si eso no genera, es la gran pregunta a Estados Unidos, si no le genera un proceso inflacionario interno y demás, ¿no? O sea, es remover la economía, o sea, las reglas de la economía. Bien, recién, bueno, estamos hablando en términos generales, pero ¿qué pasa, por ejemplo, en las diferentes industrias? ¿Cómo afecta a diferentes industrias esto? Las que más son afectadas acá es, por ejemplo, el acero, la industria del acero y eso, porque tiene un arancel diferenciado que creo que es del 25%, y también todas las empresas que exportan agroproductos y demás. Ellas son las más... Esas son las más, claro, las más afectadas, diríamos. Bien, bien, bueno. Habrá que ajustarse los pantalones, ¿no? Como venimos haciendo hace bastante tiempo que veníamos escuchando a la gente. Sí, yo creo que, a ver, nosotros tenemos muchos problemas internos por resolver y esto es algo externo. Entonces sí, es una noticia importante para toda la economía mundial, pero bueno, nosotros tenemos bastante que ocuparnos con lo nuestro, así que sí es importante a ver si se llega a un acuerdo con el fondo, sí es importante a ver qué plan productivo puede llegar a tener el país para que esto salga. Recién escuchaba ahí ¿no? Toda la gente haciendo equilibrio con sus números, sí. Y hoy no solo se trata de estabilizar la inflación, un plan económico, o sea, un plan económico se necesita estabilizar la inflación como se vino haciendo, o por lo menos intentar empezar a estabilizarla, pero después tiene que tener otras cartas que hasta ahora el gobierno no muestra y que son necesarias, o sea, a ver qué vas a hacer, cómo vas a hacer a fomentar, diríamos, la producción o cómo vas a sacar al país del estado en que está en cuanto a poder adquisitivo y demás, ¿no? Bien, esas cartas que nos muestras son jugadas políticas, digamos, esperando las elecciones. ¿Pueden ser eso? ¿Se puede entender de esa manera, por lo menos? Yo creo que hay pasos inevitables y una es poder tener reservas. O sea, por eso el acuerdo con el fondo es fundamental, porque cuando se te mueve lo cambiario te va a estropear lo que ya lograste, que es una cierta baja de la inflación. Entonces, si perdés esa carta, que es la única que más o menos le vino saliendo bien, puede ser que la gente empiece a desconfiar de nuevo y demás, ¿no? Entonces, creo que el acuerdo es importante, después hay que tener mucho más, ¿no? Un plan económico, diríamos, a corto, mediano y largo plazo, que es lo que hace rato que no vemos en nuestro país. Argentina, no lo entenderías. Muy bien, gracias Rubén. Chao, mediodía.